lleguen más compañeras, compañeros y iniciamos el tema de hoy que no sé por qué pensaba que era de historiografía, pero ya Emerson me ubicó, entonces tenemos historia, México moderno. Ya se les había preparado unas láminas bien padres de Gonzalito, miren. Y lo que vamos a ver mañana y sabe qué más, total que bueno, ahí se las debo lo de Gonzalito. Vámonos con el otro liberal, también positivista, creo, don Porfirio Díaz. Ahorita empezamos. Ya casi están todas, pero vamos a dar unos 2 minutitos para que, bueno, un minuto nos queda nada más para arrancar. Bueno, vámonos despacio. Tenemos esta sesión y la próxima para abordar un tema que quizás sea el más socorrido, el más abordado o el que creemos que nos queda más claro, que es el llamado porfiriato o porfirismo. Creo que tanto el tema de la independencia de 1810 como el porfiriato o el porfirismo y la famosa Revolución Mexicana de 1910 son tres temas que todos creemos que más o menos tenemos una referencia desde la parte propiamente cívica y ciudadana hasta ya lo que es el mundo académico. Sobre todo, no se puede pensar la Revolución Mexicana sin su periodo de contradicciones, su periodo de antelación, como lo es la época de Porfirio Díaz, que al igual que como pasó con Iturbide, yo pienso que es más, aquí fue más incisiva la historia oficial, la historia de bronce, la historia dominante, en oscurecer, en cargarle todas las culpas a este periodo, y de tal forma que encontramos desde el punto de vista del imaginario colectivo, no historiografía, por lo menos dos bloques ahí, por llamarle de alguna manera. Los se consideran pues que el porfirismo es el mal de todos los males, donde se incubaron las principales contradicciones de toda la evolución que se había dado en el siglo XIX y que propició justamente el descontento, la movilización y la reacción de una sociedad que quería el cambio a partir de 1910 con los dictados, con la figura de Francisco I. Madero, ya por 1910. Y otro grupo que considera pues que realmente el porfiriato o el porfirismo fue la mejor época, una época de progreso, por usar los conceptos y las palabras de la época, de progreso, de donde había necesidad, el famoso necesariato, ¿no? De que hubiera un poder central que echara a andar las riendas de un país que no se ponía de acuerdo para cooperar, para gobernarse, y que se alcanzaron niveles importantes en producción, en diversidad productiva, en desarrollo industrial, comunicaciones.
dicho con la palabra, aparte de la palabra progreso, es cuando México alcanzó la modernidad, ¿verdad? Y donde se alcanzó también cierto desarrollo tecnológico científico bajo la manga por ahí del famoso grupo incomprendido de los positivistas o de los científicos, ¿no? Entonces tenemos ahí dos visiones, todas con muchos errores, todas más apasionadas que fundadas en lo académico, pero más o menos así estaría el bosquejo, que comienza un poco a ceder terreno en cuanto a su radicalidad de posturas, ya desde los años 80 por ahí en México, sobre todo a partir del gobierno de Salinas de Gortari, 88-94, que es cuando ahí surge la figura de Clio, de Krause y de un montón de historiadores que nos invitan a que veamos con otros ojos o con más frialdad o con menos apasionamiento este periodo del porfiriato, que bueno, hay que decirlo, a mucha gente le gusta, le apasiona, y por ahí en Facebook, no sé si han visto, hay tres o cuatro páginas nada más dedicadas a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, así como Juárez tiene un montón de seguidores y de fanáticos, ¿no? Porfirio Díaz no se queda, claro, creo que no se compara Juárez, ¿no? Pero sí Díaz tiene muchos seguidores, mucha gente que cree que ese fue el México de veras, ¿no? No estoy tomando partido, yo tengo mis consideraciones también, pero bueno, ese sería así como un apunte, así un brochazo, ¿no? Muy de lo que son los prejuicios en torno a este periodo que más o menos duró 3 décadas, ¿no? 30 años. Ya para entrar en materia, entonces, conviene que les sugiero que lean la lectura anterior. Esta es la lectura de Kuntz, ¿no? La lectura anterior, sobre todo lean la parte final para entender esto, donde nos habla ya de cuando llegan los liberales al poder. Nos queda clarísimo que la República Restaurada, que es el periodo que sucede al imperio de Maximiliano, ¿verdad? Y que también hay la discusión si es la misma república o eso, si es restaurada o si era la misma que Juárez había impuesto. Es una discusión así de ya ahora sí que de viejitos y de gente que tiene más tiempo que nosotros para comentar eso. Lo que nos interesa es entonces ya al establecerse la república de nuevo, ¿verdad? Allá por el 70 ya a mediados de los 70 del siglo XIX, parecería entonces que ya está resuelto uno de los grandes problemas que se debatió durante casi medio siglo, que fue cuál va a ser el modelo, ¿no? Modelo económico, modelo político, modelo ideológico que va a imperar en el país. Prefiero usar la palabra el concepto país que nación, estado, pero bueno, vamos a hablar del país, ¿no? Que incluye todo esto, empezando por el concepto de nación. Ahí entonces vamos a concluir que, bueno, lo que triunfa después de la derrota al ejército de Maximiliano es justamente esos modelos que planteaban en primer lugar una república, ¿no? Una república que iba a estar sustentada en un documento que se había discutido muy sensatamente, como era la Constitución que se va a llevar a cabo antes del imperio, que se va a concebir antes del imperio, y además un modelo que estaba influenciado, sustentado, tanto en experiencias históricas como en modelos teóricos y filosóficos, como lo es el liberalismo. O sea, conclusión, si esto fuera box, ¿verdad? O fútbol, diríamos que ganó el liberalismo, a lo mejor no por goleada, pero pues ganó, ¿verdad? Eso nos lleva entonces a plantearnos la pregunta, pues ya ganó el liberalismo, ¿por qué se siguen peleando? ¿Verdad? Entonces vamos a tener por ahí dos movimientos importantes en contra de Juárez,
y en contra del Lerdo, por un paisano de uno de ellos, que es Porfirio Díaz, que bajo la bandera de sufragio efectivo va a cuestionar la permanencia en el poder, la falta de transparencia, pero sobre todo la falta de voluntad política para la alternancia en el poder, en la gobernanza, ¿no? Y ese va a ser el caudillo, el héroe después de, ya era un tipo con mucho currículum, de Porfirio Díaz. Entonces tenemos conflictos hacia el interior de los liberales, que fíjense, ya no es tanto por quién es más radical y cuál, como pasaba antes del imperio, donde había liberales moderados, liberales radicales. No, aquí no, como que esa no es la bronca. Aquí la bronca es quién va a gobernar, ¿sí? Algo tan sencillo aquí. O sea, aquí el conflicto es la gobernanza, ¿no? Y sobre esa base se van a hacer todos los movimientos, el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec, con el que finalmente logra imponerse el Porfirio Díaz. ¿Está bien? Entonces, eso como antesala, ya me estoy yendo ya 8:54 y no he parado de hablar. Ya para irme poniendo el bozal, ¿verdad? El freno, nada más pasar a otro punto que es importante que como historiadores lo asimilemos, ¿sí? El porfiriato son entonces 30 años. Lo que debemos de debatir, discutir, pero en primer lugar, ponernos de acuerdo, es que es un periodo que no podemos valorarlo, medirlo de la misma manera como si fuera un periodo lineal, sino que es un periodo con descontinuidades, ¿ah? Con altas, con bajas, es como una cresta, ¿no? En una gráfica de economía, vamos a llamarlo así, que tendría momentos muy particulares, muy definitivos, muy sobrios y que es importante que lo podamos ver de esa manera, de tal suerte que el porfiriato podrían ser 3, 4 periodos. Vamos a pensar y usar un lenguaje más sencillo que el de los autores, y decir que los primeros años del porfiriato o porfirismo, como le quieran llamar, o del régimen de Díaz, para no caer en discusiones así muy sociolingüísticas, ¿verdad? Primero tendría que limpiar la casa, ¿no? Limpiar la casa, ponerse de acuerdo con las fuerzas. Yo no sé por qué cuando veo este primer periodo me acuerdo mucho de Iturbide, quién sabe por qué, ¿verdad? Es ver realmente quiénes son las fuerzas reales y cómo se puede gobernar tratando de que todo el mundo quede convencido, quede servido, pero además imponiendo ya lo que a lo mejor Juárez no pudo hacer del todo, imponiendo una voluntad que arranca desde el centro del país. Acuérdense, las regiones fueron una pesadilla para los gobiernos centralistas. Entonces, Juárez mismo, ¿de dónde viene? Juárez viene de una región que ni el propio Díaz va a poder controlar en cuanto a movimientos indígenas y levantamientos, como lo es Oaxaca. Pero bueno, a él le interesaba el país, no tanto la patria chica, ¿no? Que también le interesaba, digo, pero no lo desveló tanto como Nuevo León, por ejemplo, Chihuahua, Estado de México, ¿no? Bueno, entonces, primero hay que limpiar la casa, primero hay que hacer los cambios, dirían por ahí los actuales políticos, los cambios estructurales, ¿no? Que se requieren, un país que no se ha modernizado, que hay que establecer leyes, que hay que establecer modelos, pero sobre todo que hay que propiciar que la gente del extranjero, que ya anda el mundo financiero imponiéndose por allá desde Nueva York, Londres, y otras grandes capitales del mundo, buscando áreas de inversión, pero áreas de inversión donde hubiera, como dicen los teóricos, ¿verdad?, del derecho, un Estado de derecho, no donde hubiera levantamientos, anarquía, pues ahí nadie va a exponer un penique, ¿verdad?, un dólar. Bueno, eso sería el primer periodo. Luego tenemos ya el segundo, que sería la consolidación.
y que más o menos tendría que ver con los años que van después del 85, por ahí. Y esté o no esté en el poder, acuérdense que hay 4 años que él no está en el poder, está su brazo derecho, que es acá una gente por acá, Tamaulipeca, Manuel González, Meme, su compadre Meme. Pero pues, su compadre Meme es como si hubiera estado él, de hecho lo utiliza así como Santa Ana para hacer cosas que él no hubiera querido hacer, y el compadre las hace y luego se las recrimina, y que tiene que ver con las uñas largas, ¿verdad? Entonces, ustedes me entienden. Pero bueno, esté o no esté Porfirio Díaz en el poder, que nada más son esos 4 años por ahí, él se mantiene hasta más allá del 10, en el 11, y entonces tenemos ya en los años mediados de los 80 la etapa de consolidación, que más o menos se va a proyectar muy avanzado a los inicios del siglo XX, 1904, 1905. A partir de ahí ya hay un desgaste del esquema, empezando por la edad del presidente, ya está chocho, como dicen por ahí, es octogenario, y las fuerzas aliadas pues comienzan a cuestionarse si ya no es hora ya, si no es hora ya de la sustitución, del cambio, de la alternancia, y es cuando incluso desde el exterior, con la famosa entrevista Díaz Krillman, comienza a moverse el tapete ahí para que ya busque un sucesor y cambie el régimen, ¿verdad? Él siempre prometía, y en esto también se parece a lo que decía por ahí Carlos María de Bustamante, Padre Mier, él también cree que México ya había madurado y que ya era pues ya un joven, ya no era un adolescente, ¿verdad? Y a lo mejor ahora sí ya podría gobernarse de una manera más autónoma, más democrática. Él mismo reconoce que faltaba democracia. Y como suele pasar en muchos eventos, pues los cambios vienen del norte, ¿verdad? Entonces, desde el norte, acá de Coahuila por ahí, van a manifestarse los cambios y van a aprovecharse justamente un desgaste. Entonces, podríamos pensar en un tercer momento, ¿sí? Que después de 1904, 1905, encontramos un desgaste en la estructura política, sobre todo del porfirismo, del porfiriato, y a partir de ahí comienzan entonces a manifestarse una serie de reacciones, de cambios, huelgas, paralizaciones, periodismo, represión, un montón de elementos que finalmente va a concluir con el famoso Plan de San Luis y después con el levantamiento que va a enarbolar un personaje también muy sufrido, ¿no? Eh, y además a veces muy mal interpretado, como lo es Francisco I. Madero. Entonces, hasta ahí mi intervención de estos 30 años, de esas 3 décadas, que sí habría que verla con diferente óptica, por lo menos, habría a lo mejor más subperiodos, ustedes díganlo, pero sí mi llamada de atención es que no creamos que esto es así como la reforma borbónica, ¿no? Que todo el mundo quiere verlas con 100 años, que imagínense, es más de un siglo. Quiero verlo como algo lineal, no, tiene sus continuidades, discontinuidades, sus rupturas, sus cambios de estructuras. Entonces, en este caso, en el porfirismo pasa lo mismo, no sé si se entendió con toda confianza, si se vale decir que no se entendió. No es un periodo lineal, uniforme, sincrónico, sino que tiene altas y bajas y tiene su propia eh, engranaje, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, no sé si esto último se entendió, porque es básicamente lo que me interesa, porque si no vamos a andar ahí inventando cosas, ¿no? Que los científicos y que no sé qué tanto más. Y porque como todo nos viene de la presidencia de la República, pues nosotros creemos que a lo mejor es cierto, ¿no? Entonces, sí les encargo que, primero que, si quedó claro esto último, con toda confianza, si me dicen que no me enojo ni digo nada, y luego ya pasamos a lo que ustedes quieran comentarnos. Así que ustedes tienen la palabra.
Por ahí Emerson, bueno, no sé si quién está, Emerson, Arnoldo, quién comienza ahí, pónganse, díganme ustedes. Bueno, pues a mí no me sale que Emerson esté levantando la mano. Bueno, adelante. Bueno, en el porfiriato va a ser un periodo bastante interesante en el país, porque como la mayoría de periodos del país va a estar marcado por una contrariedad bastante marcada. Porque si nos damos cuenta, realmente México no había tenido pues prácticamente nada de progreso en ningún avance durante todo lo que lleva de historia. Prácticamente todo lo que ha tenido México le ha salido mal de alguna forma u otra. La independencia fue un proceso larguísimo que devastó a todo el país y del que no se pudieron recuperar a tiempo para la invasión norteamericana. La invasión francesa va a ser un proceso muy costoso, muy dudoso entre todo lo que va a ocurrir entre Juárez y Maximiliano, y donde si bien van a ganar los liberales, como que realmente la población no se va a sentir completamente satisfecha con la resolución de este conflicto. Finalmente, a la llegada de Díaz, vamos a tener que el país va a estar, o sea, a la vez en una dictadura, pero también simultáneamente en una dictadura que intenta buscar la llegada de la modernización a México. Como Sí, sí, decirle, sí. una especie de progreso principalmente material, pero no tanto en materia de humanidades, por así decirlo. Ujú. Entonces vamos a tener un régimen que va a traer finalmente la comunicación, la tan necesitada comunicación entre todo el país para intentar, o sea, tener un mayor control de lo que sucede. También un régimen que va a intentar construir un poco más la unidad nacional y histórica de lo que han sido los regímenes hasta ahora, que casi no han hecho nada en ese apartado, y el país ha seguido dividido porque la gente hasta este momento no se empieza a considerar prácticamente ni siquiera mexicana, a lo mucho cristianos Sí. o Y católicos o y mucha guadalupanos. gente ni habla español siquiera. Hay Ujú. regiones que apartadas, ¿no? Sí. Muy, muy Entonces bien. con entonces el régimen de Díaz va a ser como que vaya que bien, va a haber modernidad y va a haber industria, va a haber caminos, va a haber ferrocarriles más que otra cosa. Pero también va a ser un régimen que tenga una dictadura absolutista, una dictadura total que reprima a los trabajadores de maneras bastante violentas y que básicamente sea algo que las ventajas se van a notar pues prácticamente de la clase media alta que también va a surgir, pero de Ujú. abajo las clases menos favorecidas como que van a sufrir todas las consecuencias del progreso técnico y de todo el avance. Por eso es un periodo tan ambiguo y tan interesante, porque va a ser un gran progreso a un gran costo, y un gran progreso que además en su mayoría se va a perder una vez que llegue la revolución, la cual va a empezar contra Díaz, pero tan pronto como empieza deja de ser contra Díaz y se termina convirtiendo en algo completamente distinto. No, pues, de hecho, contra Madero, ¿no? De- contra Madero y Sí, contra Victoriano Huerta, ¿no? Ahí, pobre hombre, ¿no? ¿Cómo le llovieron? Desde la familia misma, ¿no? Pero bueno, no me salgo del tema. Nada más ahí, yo le aconsejaría a Arnoldo, ahí, como se dice en el ambiente actual, bajarle 2 rayitas por ahí al tema de la industrialización. O sea, realmente el proceso industrial que se da es en unas cuantas ciudades, y obviamente lo que más contagia es el tendido de vías férreas, que es casi las que tenemos hoy en día, o son menos ahora, ¿verdad? Pero sí, no, es el crecimiento de las grandes ciudades, que ya muchas de ellas son ciudades virreinales, ¿no? Otras, por ejemplo, el caso de nosotros, caso de Torreón, Gómez Palacios, Aguascalientes, en la siderurgia, ¿no? O sea, se consolidan ciudades que habían estado muy tranquilas durante la etapa virreinal, pero que realmente el crecimiento, el foco de crecimiento pues, se da en 20 ciudades, 25 ciudades, o hasta menos, ¿verdad? Donde se va a concentrar la población, donde se van a concentrar, como dirían los marxistas por ahí, las fuerzas productivas, los medios de producción, y que el tema ahí sui generis, pues es el caso de Monterrey, ¿no? Que un poco se sale del esquema, pero no pensemos que hubo 20 Monterreyes, ¿verdad? En ese periodo. Y además, como usted lo dice, con las contradicciones, ¿verdad? Por un lado hay progreso, pero por otro lado el progreso no le llega a todo el mundo, como pasaba en Estados Unidos, donde la concentración económica pues es el símbolo, el icono de este desarrollo económico. Muy bien, en general entonces nada más les hago ese comentario de la industrialización, porque luego decimos que
que en el Porfiriato es cuando México se industrializó y pues quién sabe, ¿no? Unas cuantas ciudades, ¿no? Habría que pensar después en los años 40, ¿no? Cuando final de los 30, con Lázaro Cárdenas, cuando también hay otro proceso por ahí, los años 60, y hasta ahí llegamos, ¿eh? Ya no hubo, ahora andamos con dos bocas y ni sé qué más, pero yo creo que ya. De hecho, yo siento que en este periodo lo que siempre se menciona mucho es lo de la industrialización y eso, porque hasta la fecha no había habido nada parecido. O sea, no va a ser así que uno diga la industrialización más grande que va a tener el No, país en su historia, pero a sí, comparación de lo que ha habido se va a sentir como que no, muy no. fuerte, más de lo que es incluso. Casi una antes y después, ¿no? Sobre todo por el ferrocarril, ¿no? Es correcto, sí. Nada más que no generalicemos para todo el país. Es más, el ferrocarril no solamente trajo el progreso, y eso yo por ahí en mis trabajos que he publicado, pongo algunos ejemplos, en lugar de traer el progreso acabó con ciudades completas porque ya no pudieron competir sus mercados locales con lo que traían de otras partes. Ahora sí que muchos negocios literalmente se los llevó el tren. El ferrocarril es un elemento de contradicción, ¿no? Y si hay chance, si no, la próxima clase, hacemos un comentario sobre el tema de los ferrocarriles, que ahí también hay, creo que una serie de prejuicios por ahí o de desconocimientos que nos hace pensar que el ferrocarril le trajo progreso a todo el mundo, ¿no? No sé, algo más, Arnoldo, para escuchar a Emerson. No, creo que es todo al menos lo que pienso comentar de momento. Muy bien, Veamos qué tiene para excelente. decir Emerson. Ok, adelante, don Emerson, a ver si ahora sí lo oímos. A ver, bueno. Sí, ya se oyes. Ah, ya, perfecto. Sí, es que cambié de audífonos y pues como que a veces no sirven estos, pero bueno. Sí, yo creo que lo que comenta Arnoldo, pues es como un tema que siempre se trae a la mesa cuando se habla del porfiriato, ¿no? Que es pues el nivel de progreso que hubo, o bueno, ya que últimamente yo creo que se ha estado popularizando, ¿no? De que si Porfirio Díaz fue un presidente o no. Sí. Bueno, digo, igual yo sé que podemos pasar horas discutiendo de por qué sí, por qué no, etcétera. Pero bueno, obviamente, pues, como historiadores, en teoría, pues no nos incumbe hacer ese tipo de calificativos, ¿no? Pero pues, bueno, yo creo que sí es un tema importante porque, bueno, lo que menciona Arnoldo sobre como el bienestar moral que hubo, pues regularmente yo creo que es, o bueno, debería de ser como lo más relevante para decidir o bueno, poder calificar si un gobierno fue verdaderamente efectivo o no, porque bueno, yo creo que a veces se nos olvida que la idea de los gobiernos, lejos de que la nación mejore, es que la población que habita esa nación mejore, que es lo que se supone que importa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, podemos decir que el porfiriato pues no ayudó mucho a las cosas, pero de acuerdo a lo que estamos comentando, que es todo el contexto que se había estado viviendo durante tantos años, durante tantas décadas, pues el porfiriato sí vino a suponer como un respiro y pues debido a que, bueno, por fin pudo haber cierto crecimiento económico, desarrollo industrial, todo lo que ya han comentado. Pero bueno, precisamente por eso es que eso fue uno de los motivos que también logró subsistir tanto, ¿no? Digamos que el hartazgo de las élites por tantos enfrentamientos durante tantos años. De cierta forma, a las élites precisamente no se les había estado dejando pues, lucrar a gusto, ¿no? Entonces, debido a todos los conflictos que había habido, entonces, por lo tanto, el porfiriato pues, vino a suponer pues, un periodo de paz en el que ya se pudieron desarrollar todo ese tipo de cosas, porque creo que eso es algo también importante y que ya hemos comentado, que todos los conflictos que se realizaron pues fueron propiciados por las élites, ¿no? Por conflictos de interés, etcétera. No tanto por la población o las ideas de libertad, etcétera, que es lo que siempre se nos quiere vender. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el hecho de que hubiese levantamientos cada día, todos los días durante el México independiente, los primeros años, las primeras décadas, hasta, bueno, antes de la llegada de Porfirio Díaz, pues implicaba que las élites no se podían favorecer de manera óptima como ya habían estado acostumbradas desde tiempo antes, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un aspecto interesante, los intereses de las élites, como siempre, que fue lo que permitió que el porfiriato también
pues pudiese llevarse a cabo pues, de manera relativamente tranquila, ¿no? Porque eso no significa que no hubiese levantamientos, pero no los había ya a un nivel masivo No, como pues, solía verlos antes, ¿no? por Entonces, lo menos no, no de los sectores estratégicos, ¿no? O sea, había problemas. exacto, exactamente. Claro, exacto, los principales como los grupos más poderosos pues estaban relativamente conformes, o bueno, conformes porque en ningún momento se levantaron, ¿no? Así como los levantamientos anteriormente habían sido como que colgaba de un hilo la posibilidad de no levantarse en armas, ¿no? Cualquier cosa la tumbaba y se levantaban en armas. Entonces, en el porfiriato, pues ese hilo pasó a ser un poco pues, más grueso, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que comentaba usted hace rato, maestro, sobre la como figura de Porfirio Díaz, ¿no? En el sentido en que se le suele atribuir a él todo lo que se desarrolló durante la época. Yo creo que es importante también porque tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Se le quiere atribuir a Porfirio Díaz cuando es importante que consideremos que, bueno, existía un gabinete, en este caso lo que usted nos recuerda de los científicos, ¿no? Que pues impulsaba tanto el desarrollo como los ideales ahí que se tenían y que se esparcían a lo largo del país. Entonces, tal vez algunas cosas... Y que fue un periodo muy breve, ¿verdad? Claro, sí, porque eso ya fue prácticamente Híjole, a finales, ¿no? da risa que los propios colegas historiadores digan, es que cuando llegó Porfirio Díaz se sustentó en los científicos. Ching, bueno, Sí, me da ganas de llorar, pero por claro. colegas, que lo diga la raza y que lo diga quien, ya saben quién, no me preocupa, que lo digamos Bueno. nosotros, es el problema. Adelante, Emerson. Sí, entonces, obviamente sí hubo muchas cosas que Porfirio Díaz pues, impulsó pues, por ideales propios, ¿no? Por ejemplo, como afrancesamiento de la Claro. nación. Eso, pues, obviamente tuvo mucho que ver en cuanto pues, a los gustos de Porfirio Díaz, ¿no? Como un paradigma, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso tiene que ver también, yo creo, con las relaciones internacionales que hubo en aquel entonces, porque ya por fin la generación de Díaz que ellos nacen con el sentimiento antigringo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Yo creo que algo aquí muy importante es algo que mencionaba precisamente la doctora Zoraida Jiménez, perdón, Zoraida Vázquez, Sí. la confundí con Guadalupe Jiménez. Sí, Zoraida Vázquez, en el video que vimos de Estados Unidos, ¿no? Que empezó desde la invasión a haber un sentimiento de amor-odio por Estados Unidos, ¿no? Por un lado era el modelo a seguir, el modelo ejemplar de nación, pero por otro lado quedaba ese resentimiento sobre los enfrentamientos que había y las intervenciones que comenzaron a haber desde entonces. Entonces, pero bueno, es aquí donde podemos ver que ya empieza a haber pues, una relación relativamente amistosa con el gobierno de Estados Unidos. Por no decir, bueno, yo preferiría decir que de subordinación ante el gobierno de Estados Unidos, Sí. Pero bueno, eso es algo también más complejo, ¿no? No le quedó de otra, ¿no? Él claro, exactamente. A Francia, pero exacto. Pues, no. Sí, exactamente. Yo creo que el conflicto con Estados Unidos siempre es muy complejo porque lo que a simple vista podría ser la solución más fácil de, es que ¿por qué les hacen caso? Pues no es tan fácil, es Estados Unidos. Entonces... las canicas. Ajá, exacto. Como que ya a estas alturas ya es inútil tratar de como contrariar su omnipotencia sobre otras naciones, ¿no? Incluso en este periodo, pues ya, al menos en América, pues se sabe que es la potencia principal, entonces no hay manera de llevarle la contraria. En todo caso, pues hay que saber mantener la relación de manera digna, sensata, democrática. Yo creo que eso es lo que las oposiciones no han sabido hacer, ¿no? Claro. Con el tío Sam. Adelante. Sí, sí. Pero sí, bueno, yo creo que esos son algunos aspectos que debemos comenzar así a considerar, pues para referirnos al porfiriato, ¿no? Sobre que fue un tema que no tiene nada que ver únicamente pues, con Porfirio Díaz y las cosas malas que hizo, sino pues también las buenas, pero obviamente con también las repercusiones que esto implicó, ¿no? Que fue pues, una clara desmejora en la calidad de vida de las personas. Pero bueno, no desmejora, sino que siguió igual, ¿no? Seguían viviendo igual de mal. Solamente pues, las élites ya por fin pudieron vivir a sus anchas. Yo creo que eso es lo principal que podemos rescatar de este periodo. Sí. Bueno, vamos a hacer por ahí, así como con Arnoldo le comenté que le bajáramos las rayitas con lo de la industrialización. En el caso suyo hay que bajárselas al tema de los, que ya quedó claro, de los científicos, ¿verdad? Es un tema, es un
periodo más intermedio y casi al final, como usted dice, del porfiriato, y que va a llevar también a la quiebra desde el punto de vista político. Vamos a juntar cosas de lo que han dicho Arnoldo y Emerson. En primer lugar, entonces, no se preocupen por ponerle etiquetas a un periodo, por tomar partido o por tomar visión. ¿Qué es lo que va a destacar? Pues el caso número uno, acuérdense, es lo que nunca habíamos tenido, ¿sí? No sé si en época de Juárez pudiéramos hablar ya de esto, pero creo que no queda muy matizado, que es el tema de la estabilidad política. Y si un gobierno asegura, plantea, por el medio que sea, eso no vamos a discutir eso, la estabilidad política, pues creo que ya es momento de llamar la atención y de reconocer pues el ejercicio político o el ejercicio del poder, que no nos tiemble la mano, la voz para decir que bueno, está bien, hay una estabilidad política. ¿A qué precio? Esa es otra cuestión. ¿De qué manera? Eso es otra discusión. Pero tenemos que irnos por los datos objetivos, ¿no? La estabilidad. Luego tenemos lo que ya comentó Arnoldo, yo lo trasladaría a la parte jurídico-administrativa, la modernidad. Entonces, hay una modernidad que tiene que ver justamente con los franceses. Los franceses eran tipos muy dados a que todo tenía que estar envuelto en las leyes, sobre todo en la época de Napoleón, y de hecho el código que regula las relaciones privadas, sociales, llamado Código Civil, también lleva el nombre del Código Napoleón, no sé si han escuchado por ahí. Bueno, todas las leyes que, bueno, están inspiradas en el derecho romano, pero bueno, eso ya no voy a meter a perder tiempo en eso, que es muy interesante, pero no es el objetivo de la materia. Sí, no nos perdamos algo que ya venía haciendo Juárez, pero que no le alcanzó el tiempo, y que los liberales nos heredaron la Constitución del 57, derivada del movimiento del 54, es un gobierno que comienza a tener códigos, comienza a tener leyes, comienza a configurarse, diríamos los abogados por ahí, un Estado de Derecho. Estaba bien canijo que un país invirtiera sus recursos, o que hubiera ferrocarriles, si no había estabilidad, si no había seguridad en los caminos, si no había una puesta de acuerdo para que todos los estados trabajaran en un mismo sentido. Y eso nos lleva, no sé, a un compañero o compañera por ahí, a que nos digan, pues, cuál fue la receta, si esto fuera cocina o gastronomía, cuál fue la receta que utilizó don Porfirio Díaz para que le salieran tan bien las cosas, o por lo menos para que se cumpliera la parte orgánica, la parte sustancial de su proyecto de gobierno o de su proyecto de Estado. Ese es el otro punto. ¿Cómo le hizo? Que en el cómo le hizo, eso también es por qué se va a levantar el movimiento allá por 1910. Acuérdense que medio jugando y medio tratando de confundir a la gente, uno diría que la conquista la hicieron los indios, la independencia la hicieron los españoles, y la revolución la van a hacer los hacendados, ¿verdad? Y dicen, el profe, quién sabe qué tendrá, ya se le va la onda, ¿verdad? Pero ya te pones a ver con detenimiento, y bueno, un hacendado coahuilense es del cual se burlaba mucho el presidente, porque decía que estaba bien chaparrito y bien chiquito, que como, bueno, ese señor lo sacó en el Ipiranga, ¿no? Ya lo vimos ayer en Facebook, no sé si vieron por ahí la foto, muy padre la foto, muy interesante. Y él también se reía de Díaz, decía que parecía un niño grandote, que pues, ¿cómo le pueden tener miedo a ese señor que ni sabe hablar en público? ¿No? Y cosas por el estilo. Pero bueno, ya esos ya en los sentidos figurados, ¿no? Los hacendados haciendo la revolución, pues, interesante, ¿no? Venustiano Carranza no me digan que tampoco que era obrero, ¿no? Que era zapatero, minero, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cantaleta, pero vean cómo se presta la confusión cuando hablamos de los sujetos históricos, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver cómo le hizo don Porfirio. Entonces, ¿cuál fue la receta? ¿Cuál fue la varita mágica que utilizó para que todo el mundo le hiciera caso? No. Por ahí, ¿qué decimos? Que esto es de examinación, digo, estoy siendo muy
muy benefactor, como dijo ahorita Emerson, muy eso se lo voy a preguntar. ¿Qué nos dicen por ahí? Ahorita podemos errarle, podemos no atinarle. Digo, no es adivinanza, ahí viene la lectura, pero bueno, más o menos. ¿Qué? O si quieren plantear otra cosa mientras. Se supone que el porfiriato es un tema muy padre y a todos nos encanta. Está muy, muy objetivo y muy claro, ¿no? A ver, compañeras, compañeros. ¿Qué pasa con los estados? ¿Siguen inestables? ¿Siguen haciendo de las suyas? ¿Qué pasa con el ejército? Está el otro tema también medio inventado, el tema de los rurales, que las guardias blancas, etc., etc., que también se han inventado un montón de mentiras, pero bueno. Arnoldo, adelante. Al menos de lo que yo entiendo de este periodo, yo creo que una de las cosas más importantes que hay en general va a ser la comunicación, puesto que ahora sí va a poderse llegar las órdenes de la capital, que hoy el gobierno sigue siendo central dentro de lo posible, así que digamos que va a haber, gracias a las nuevas formas de comunicación, una mayor capacidad para dar órdenes a los militares o a los estados desde el centro de poder, desde días, y esto va a ayudar a que se puedan hacer varias reformas, digamos, en el ejército o así, que permitan hacer los trabajos que antes costaban incluso hoy en meses, ahora en cuestión de días o semanas. O en cuestión de horas, ¿no? Sí, de hecho, en cuestión de horas, porque también, o sea, tal vez algo que nos estaba olvidando mencionar es que no solamente va a haber ferrocarriles, también va a haber telégrafos. Los telégrafos que ya habían llegado a Estados Unidos, pues desde hacía tiempo se van a hacer acá más numerosos. Ya había antes, pero van a ser más numerosos y ahora las órdenes y todo lo que va a ser respecto a noticias y cosas se van a poder saber de manera, pues no instantánea, pero sí rápido. Y dentro de lo posible, bastante más eficiente que mediante correos viejos o así. Sí. De hecho, el tendido de ferrocarriles va acompañado de un tendido de postes, de cables, ¿verdad? Que es donde va a ir el cable que va a permitir el desarrollo en primer lugar del telégrafo, ¿no? Y luego ya después de la Que de telefonía. hecho es una idea bastante buena porque a la vez que vas haciendo el ferrocarril vas poniendo el cableado y de esa manera pues aprovechas la misma ruta para hacer dos cosas. Que van a ser los elementos que van a utilizar justamente los propios revolucionarios, ¿no? Para acabar con el régimen que inventó todo eso. Vean las contradicciones, ¿no? Muy bien. Entonces, las comunicaciones es un elemento no solamente productivo, sino también, no sé si está de acuerdo Arnoldo, es lo que le da viabilidad o lo que le da, lo que hace tangible la centralización del poder, o sea, un poder que está entre montañas y rodeado de agua y de pantanos, pues está canijo que se imponga si no cuenta con los medios factibles, efectivos, para hacerse respetar o para hacerse obedecer. Entonces, las comunicaciones fueron claves para conectar el centro, fíjense bien, con los principales centros productivos que verbigracia, ¿no? También son los centros de poder regional. Entonces, sí, que esto nos lleva después, no quisiera comentarlo hoy, dejarlo pendiente, para ver entonces cómo se van a atender las vías férreas de acuerdo a lo que quería Porfirio Díaz y de acuerdo a lo que van a querer los empresarios, los propietarios, que de hecho la mayoría de ellas son compañías privadas, ¿no? Donde participan los mexicanos, los generales que de repente se convirtieron en empresarios, en accionistas, un poco para mantenerlos a raya, y ya con esto les estoy respondiendo una respuesta de la pregunta que le hice de cuál fue la receta de Porfirio Díaz. Por ahí levantó la mano, no sé, Emerson, o no. No, fui yo, profe. Bueno, adelante. Perdón, Sí, Elías. Adelante, Elías. sí, no se preocupe. Sí, sobre eso es que está interesante. Si bien, claro, estoy de acuerdo con lo que mencionó mi compañero de que fue en teoría, pues quería promover ese federalismo, ¿verdad? En teoría, eran las promesas de Tuxtepec. Terminó mucho con un centralismo otra vez.
pero lo que me llama la atención es que si bien fue un centralismo, ese centralismo lo alimentó a través del regionalismo. O sea, me hace pensar como, por ejemplo, el caso de China actualmente de que pues tiene un comunismo que se alimenta de su capitalismo, de la misma manera que son cosas opuestas. De la misma manera, el México del porfirismo, pues era un total centralismo, poder federal, perdón, sí, un total centralismo del poder de la capital, pero que utilizó muchas estrategias a nivel regional. De hecho, ahí menciona que incluso, por ejemplo, a ciertos comandantes los colocó en ciertas gobernaturas. Los procesos de comunicaciones y transporte se fueron encomendados muchos a los poderes regionales y no desde los poderes de la federación. Entonces, está interesante porque se supone que son cosas contrarias, pero una alimentó a la otra. O sea, como que el señor está jugando ajedrez, ¿verdad? Ajá. Está jugando ajedrez, o sea, él sí sabe darle salida a las regiones, porque además tenemos que ser muy justos y muy precisos. La coyuntura actual, acuérdense que no se puede hablar del periodo en México sin la geopolítica. La geopolítica lo que nos dice es que en este periodo, que es lo que ya por ahí desarrolló un buen trabajo de Lenin, hablando de comunistas, ¿no?, sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, un texto muy interesante, muy objetivo, ¿no? A pesar de que quién fue Lenin, que en términos de la historia política de la humanidad, es un trabajo que nos habla de que ya en este periodo es cuando comienzan las grandes empresas, las grandes organizaciones comerciales, empresariales, a invertir recursos, capital financiero, capital industrial en un montón de países que se prestaran o que tuvieran estabilidad, que fueran aliados, tanto de Europa como de Norteamérica. Entonces, ese es el dato objetivo, Elías. Hay recursos, hay finanzas en el mundo. La idea es atraerlas, y para atraerlas pues tenemos que limpiar la casa, ¿no? Entonces ahí en este ajedrez político de Porfirio Díaz vamos a encontrar primero una especie de sometimiento de las regiones a partir justamente de la alianza que él establece con los gobernadores, que en un principio son sobre todo militares. Recordemos que en el caso de Nuevo León, todo el mundo se puso muy contento con la llegada de Díaz, y todo el mundo se imaginó que acá iban a andar todos los lampacenses repartiéndose el poder, y pues nomás no. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz? Les va a mandar al segundo tapatío, después de Gonzalito, ¿no?, que va a llegar acá, el general Reyes. El general Bernardo Reyes viene a imponer orden y viene a leerle la cartilla a un montón de gentes, entre ellos Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, que eran por allá amigochos hacía tiempo, de un personaje también muy lúgubre por ahí, Vidaurri, ¿no? Entonces todos estos grupos, estos cacicazgos, estos cotos de poder, los viene a controlar Bernardo Reyes como una especie de emisario. Diría Vasconcelos, va a ser el procónsul. Entonces, no sé, Elías, si más o menos queda por ahí claro esta primera receta, esta primera solución, ¿verdad? Ahora, al no darle chance, Elías, a los militares locales o regionales de que se repartan el hueso o que se repartan el poder, pues van a molestarse. Entonces tienes que premiarlos o tienes que darles una alternativa, una salida decorosa, algo más que decorosa, y esa salida es justamente hacerlos partícipes del crecimiento económico, hacerlos partícipes de las ventajas, las prebendas, vamos a llamarle concesiones, ¿verdad?, que se van a dar en materia de ferrocarriles, en materia de minas, en materia de alimentos, y de repente vamos a ver a un montón de militares convertidos en accionistas, en dueños de empresas importantes, y pues eso nos lleva entonces al concepto que
que dicen que Díaz decía y que se llama el maiceo, ¿verdad? Porfirio Díaz no hablaba muy bien el español y él en lugar de maíz decía maíz, como la mayoría de los grupos campesinos le dicen al maíz hasta hoy en día. Entonces, cuando había ahí un levantamiento, un grupo ahí de oposición, él siempre decía, ese gallo quiere maíz, hay que maicearlo, hay que darle algo. Y si no entiende por las buenas, de manera civilizada, pues entonces viene lo que se va a llamar por ahí la ley del garrote, ¿no? El palo, si no entiende, si no se alinea con el esquema. Nos estoy diciendo muy burdo y muy rápido, Elías, pero más o menos por ahí iría la primera respuesta a cómo le hizo Porfirio Díaz para lograr la estabilidad inicial, para lograr limpiar la casa y que el país gozara de cierta estabilidad y después de cierta estabilidad financiera. Ese es el otro punto, que ya se venía trabajando desde Juárez, hay que reconocerlo, pero que por ahí, bueno, que Maximiliano nos dejó con una superdeuda, ¿no? No sé por qué muchos mexicanos todavía le ponemos casa, pero nos dejó más endeudados que el PRI, ¿verdad? Que fue a proa. Y la verdad, sí, hay que reconocer también el gabinete que va a tener Porfirio Díaz en el ámbito financiero. Justamente de ahí van a ser otro de sus opositores, Limantur. Adelante, no sé, Elías, disculpe ahí que le haya quitado tiempo. Adelante. No, sí, pues sería todo. Muy buena aclaración, muchas gracias. Entonces, los gobernadores, ahí está, para que vean que soy Papá Cuervo, ¿va? Ahí está una de las respuestas. Los gobernadores, lo primero que hace un poco lo que comentaba Arnoldo por ahí, el ponerse de acuerdo con los gobernadores, controlar a las regiones con gobernadores, sobre todo de estirpe militar, que eran aliados de él. Bernardo Reyes va a ser un tipo que va a ejercer mucho liderazgo, que mucha gente lo va a querer enfrentar con Díaz, y él siempre le fue fiel a este hombre, cosa que Porfirio Díaz no se la creyó y le tuvo mucha envidia, aunque vino acá a decirle que sí se gobierna con el esquema de que mucha administración y poca política, aún así lo manda a Europa para quitárselo de encima y dejar de que fuera su pesadilla, lo cual me parece que en términos humanos pues es una falta de reciprocidad, ¿no? A un tipo que le había sido fiel, ahora sí que hasta su muerte, ¿no? Y que la va a encontrar allá por el Zócalo en 1913, ¿no? Pero bueno, eso ya es la historia de Bernardo Reyes, que nos dejó un montón de cosas, entre otras a su hijo Alfonso Reyes, que es junto con el padre Mier, nuestros regiomontanos universales, ¿no? Muy bien, Elías. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué más tenemos de los gobernadores, de las alianzas que hace Porfirio Díaz para mantenerse en el poder? ¿Sigue siendo un obsesivo anticlerical, anticonservador o todo lo contrario? ¿Qué podemos decir? Esa sería la segunda respuesta a la pregunta de la receta. ¿Cómo él hizo para que le salieran bien las cosas? ¿Es también un liberal así, come curas? ¿O todo lo contrario? ¿Está en contra de los riquillos? ¿O también le pega al fifí? ¿Qué decimos por ahí, compañeros? Uno por uno, no se me amontonen. Recordemos por ahí con quién se va a casar, y su suegro quién es. Y su suegro es un liberal ecuménico, de más avanzada, o es así como una especie de Lucas Alamán nuevo, ¿no? Empezando por la vida personal. Que estuvo casado, acuérdense, con doña Carmelita Romero Rubio, no con Margarita Maza de Juárez, como dijo, ya saben quién. Ahí está en YouTube, por si creen que esto lo estoy inventando.
Esa biografía nos permite ver, bueno, cuál era la intención. No sé, Elías, adelante. Sí, bueno, aquí vamos de nuevo. Ahora sí. Sí, de hecho es muy buena pregunta, o sea, porque pues viendo el México fragmentado, y más que nada porque ya, como usted dice, si bien ya había pasado de la guerra entre liberales y conservadores, pues ahora entre los liberales se había fragmentado, ¿no? En extremo, ya cada quien era liberal a su manera. Como que esa libertad se convirtió en libertinaje político. Y más que nada, pues por los antecedentes, ¿no? Ahí de Juárez, los leerdistas, ¿no? También ¿cómo se llamaba? Iglesias, ¿no? Que también tenía ahí su grupito de aficionados. Sí, sí. Entonces, ante todo esto, pues, según la lectura, parte de eso tendría que ver, pues, con lo mismo, ¿no? O sea, dale banana al chango, dale parte en el gobierno, concílialo en las comisiones o en las autoridades que pueda tener tu gobierno y forma un gobierno, como usted bien dijo, ecuménico, ¿no? O sea, con todo tipo de filosofías, con lo que a mí sí me queda duda, pues es, porque lo estaba buscando en la lectura, pero es, ok, les dio un lugar a las, pues a supositores, de cierta Oye, manera. pero no por mucho tiempo, ¿ah? Así Sí, de hecho, hasta la llegada de los siguientes sexenios. A mí la duda que me queda los es... científicos, ¿eh? Es cuando aparecen los científicos como alternativa al esquema anterior, ¿no? Adelante. Así es. Sí, es la duda que tenía más que nada de cómo persistió, porque digo, uno entiende, van llegando, van ascendiendo al poder y sí, el momento es como que, ay, amigo, ¿verdad? Y como dice el dicho, pues, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Sí. Y me sorprende que no haya habido una sublevación en ese entonces, o sea, en el tiempo de Porfirio Díaz, en el inicio, que bien pudo haberla habido, valga la redundancia, este, con los opositores que se estaban incluyendo al gobierno. Yo la verdad no entiendo muy bien cuál es la ideología que utilizó Porfirio Díaz para lograr algo así. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver si le atinamos. Yo sé que todo el mundo está poniendo atención y esto tiene que ver con la examinación. Entonces vamos poniéndonos de acuerdo ya con lo que dijo Arnoldo, Emerson y lo que Elías con mucha sapiencia nos está sacudiendo, ¿verdad? El problema aquí no es por la ideología. Digo, se vale no estar de acuerdo, ¿eh? O sea, aquí todos son liberales, del tinte que quieran, ¿verdad? Liberales, radicales, liberales moderados, liberales medios cuartos, como quieran. O sea, el problema aquí no es cuál es la ideología, sino el problema es quién va a gobernar. Eso es lo que se va a definir en 1876, más o menos, es quién va a gobernar el país. Que lo vemos ahorita, por ejemplo, digo, guardando las proporciones, pero nada más para ver la cuestión de quién gobierna. En el caso de la agrupación, que no partido, que llevó al presidente López Obrador al poder. Ese Morena, que no es un partido propiamente dicho, es un movimiento, vemos que está súper fragmentado y todo el mundo está peleando y se están sacando ahí los trapitos al sol de una manera así muy primitiva, ¿no? Muy poco higiénica, por no decir otra cosa. Pero eso nos habla de que aquí el problema no es, todos son de Morena y todos están a favor del presidente. Lo que difieren es quién va a gobernar, quién va a tener el poder. Entonces yo creo que una vez que vemos ese ejemplo tan actual, pues entendemos lo que pasa en este periodo y la solución, como usted lo dice, Elías, es justamente darle juego, darle prebendas, ¿verdad?, a los que te pudieran poner piedritas en el camino o en el zapato. En este caso, ¿cuál es el actor? ¿Cuáles son los actores más importantes? Y eso lo dije al principio del semestre, más presenciales en es la iglesia, acuérdense, y los militares.
siempre los militares nos estuvieron fastidiando durante todo el siglo XIX, si quieren, desde Iturbide, pasando por Santana, hasta Porfirio Díaz, pero hay un montón de generales y de militares que eran de alguna otra manera el actor, el fantasma principal de esta obra de teatro histórico. Entonces, la iglesia ya la había calmado Díaz, Porfirio, Juárez. Faltaba ahora pues poner en su lugar y tranquilamente a los militares. Entonces, otra vez los militares, otra vez la iglesia vuelve a manejarse de una manera diferente a como lo hizo Juárez, que era más radical. Acuérdense que Juárez usaba mucho el lenguaje civil, ¿no? La universidad comienza como colegio civil para pintar raya con lo eclesiástico, y los gobiernos son civiles para pintar raya con lo militar. Entonces, tanto lo militar como lo eclesiástico fueron las pesadillas del liberalismo naciente, pero ahora con Porfirio Díaz, un poco lo que mencionábamos con Elías ahorita, se va a relativizar ese conflicto, se le va a echar hielo, ¿no? a esa fiebre, a esa felonía, vamos a llamarlo así, de parte de muchos liberales, y la cosa comienza a cambiar, y eso tiene que ver también con la receta para que Porfirio Díaz logre estabilizar el país, por lo menos en los primeros periodos de gobierno. Ya después las fuerzas van a renovarse, va a haber una especie de alguna metamorfosis por ahí, y que a la larga pues no le va a durar. Acuérdense que el principal error de Porfirio Díaz fue haberse puesto viejo. La edad siempre cala, la edad y la salud, acuérdense, siempre son fundamentales en el ejercicio político, ¿verdad? Está canijo tener a un presidente enfermo, enfermo de salud, ¿verdad? Física y mentalmente, y muy anciano, ¿verdad? Que ahorita que mencionaba por ahí, no sé si Emerson, por ahí, o Arnoldo, eso lo vimos en los regímenes soviéticos, ¿no? Todavía un presidente presidió la sesión ya estando muerto, ¿no? Como una especie de momia, lo tenían ahí para que la gente no supiera que ya estaba muerto y se hubiera creado una inestabilidad, ¿no? Pero bueno, eso pasa por allá, pero vamos aquí a lo nuestro. Entonces hay ese punto, ¿no? No sé, algo más sobre los gobernadores, o sobre ya las regiones, o sobre yo ya les comenté lo de la cuestión jurídico-administrativa, que es fundamental. En ese mismo tenor está la creación de bancos, la emisión de papel moneda, todo lo que pasaba en los países civilizados y que aquí había sido pura intención. Está bien canijo que un país crezca si no tiene un banco central, un banco que acredite todos los movimientos, todas las transacciones, ¿no? Así que por ahí ya les estoy ayudando. Por ahí nos quedan minutos. Adelante. Hasta donde sé, durante la época también aquí del Porfiriato se va a fortalecer el Banco Central de México, a tal punto en el que incluso va a tener mayor peso el peso que el dólar, porque los bancos de Estados Unidos van a estar divididos en cada estado en ese entonces, así que no van a tener, o sea, entre ellos mismos van a no tener un valor fijo, mientras que México va a tener un único banco central más sólido y con el peso respaldado en oro. En oro y plata, ¿no? Nada más. Sí, en oro y plata. Sobre todo plata, porque bueno, había mucha plata aquí en México todavía. Todavía no se la llevan. Oiga, y no importa que el banco sea privado, ¿no? Eso es lo de menos. Puede ser el Banco de Londres y México, pero es un banco central que funge como un banco central. Entonces, imagínense cómo va a crecer un país que no tiene monedas, que se andan intercambiando ahí pedazos de piloncillo y bolsas de maíz como moneda. Es un país atrasadísimo, ¿no? Entonces, todo eso, qué bueno que lo menciona Arnoldo, es vital. Entonces, no se les olvide como parte de la estructura, en la creación de bancos
que se ve en Estados Unidos también. En Estados Unidos creo que había 80 bancos y ya después va a haber más de 2000 y pico, ¿no? En su periodo más acelerado de industrialización. Claro, Norteamérica es otro rollo, digo, ni siquiera, ni para qué compararnos con algún punto, ¿no? Sería perder el tiempo y la imaginación, ¿no? Muy bien, muy bien esto que señaló Arnoldo, la cuestión del banco, un banco central, la emisión de moneda y sobre todo el respaldo de las transacciones a partir del papel moneda, ya no son los vales, ¿verdad? De la época de los Borbones, ¿no? Que nunca se pagaban. Acá también va a haber vales después, más adelante, que tampoco se van a pagar, pero bueno. Sí, es algo que iba a mencionar, pese a lo del banco y eso, me parece curioso cómo todavía para este momento va a existir en las haciendas lo de las tiendas de raya y los vales de, pues prácticamente de despensas, ¿no? O sea, pese a que exista papel moneda ya, ¿no? Que eso también es medio cuentos chinos, ¿eh? El PRI nos vendió la idea de que los pobres, Sí, me lo imagino. Yo la verdad pregunto, en este tema no estoy muy seguro. Es aguas pantanosas para mí. Y sí me imagino que como viene tanto de libros de texto, algo de mentira tiene que haber ahí. Sí. No, lo que pasa es que las haciendas mexicanas, digo, no nos clavamos en eso, son sobre todo autosuficientes, ¿no? Y pues obviamente el salario de los campesinos, esto es cierto, se les pagaba una parte en metálico y una parte en maíz y en frijol. Esto está documentado y pasaba aquí en Nuevo León también, en las haciendas, en el Nuevo León rural, ¿no? Ya en Monterrey, esto no sé si lo dijo usted o lo dijo Emerson, ya surge un proletariado más aristocrático, no vamos a llamarlo así, que recibe un sueldo. Si los sueldos eran de 80 centavos, ellos van a ganar hasta 3 pesos diarios, un poquito más. Sobre todo obreros que están en el ámbito de la siderurgia, en la industria pesada. Y también tenemos la clase media, como señaló, no sé si Arnoldo usted, que aparece en algunas ciudades y que van a jugar un papel importante en la administración pública, en la administración de las empresas privadas, pero también como gente pensante, como gente ilustrada, que de ahí van a aparecer, pues, sobre todo en el caso de Puebla, el Estado de México, los primeros líderes antiporfiristas, ¿no? ¿Algo más? Bueno, al menos en mi caso no. Bueno, entonces la tienda de rayas sí existían, pero no eran como alternativas, o sea, no era tanto que estaba la tienda de raya y estaba el súper enfrente, digo, no era el caso, sino que era la alternativa y era una forma de mantener atado al campesino sin tierra, al proletario rural, pero que no habría que ver cuántas tiendas de rayas había en cuántas haciendas, ¿no? Pero que había un control, sí. De hecho, las leyes en el aspecto laboral no van a seguir los principios norteamericanos o liberales tradicionales, y el obrero se va a considerar como un patrimonio de una fábrica, de un hacendado, que incluso en Norteamérica pasa lo mismo allá a finales del 19, cuando los sindicatos son controlados como mafia, ¿no? Son una especie de mafia. Entonces, eso pasa en el país más civilizado. ¿Qué pasará en los países que apenas van emergiendo a la modernidad? Entonces, también la clase obrera comienza a tener actitudes diferentes. El sindicalismo va a tener dos colores: un sindicalismo rojo, radical, rojillo, basado sobre todo en el, ¿cómo se llama? Ay, lo de Owen, y no es el socialismo utópico, en el anarquismo, y por otro lado, el marxismo Marx apenas estaba, bueno, ya se andaba muriendo, ¿no? Entonces, y el sindicalismo blanco, que es el típico sindicalismo que se va a establecer en ciudades como Monterrey, que es un sindicalismo adormecido, adoctrinado, controlado por la clase empresarial, y que es un grupo de obreros
que reciben un trato diferente, un sueldo diferente, y de hecho, como sucedía en Estados Unidos, el obrero se va a sentir clase media, no se va a sentir obrero. Entonces, y además con reverencia a sus capitanes de empresa. Lo vemos en el caso de Monterrey, como todavía la gente sigue reverenciando por ahí un personaje que tiene el nombre de una calle por acá en el sur de la ciudad, y es todavía venerable. Incluso alguien que levantó la voz en su muerte perdió el puesto público, y que por cierto es un colega de nosotros, Salmerón. No sé si por ahí escucharon la polémica, chequen en el YouTube qué le pasó a Salmerón por andar felicitando a los estudiantes que le dieron muerte a don Eugenio Garzazada, para que vean que estamos hablando del 2020, entonces todavía tiene peso la figura de este capitán de empresa que también, como se dice, hizo mucho por la ciudad. Yo me quedo con el TEC de Monterrey como una de sus principales herencias, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, compañeras, compañeros? Nos quedan por ahí 5 minutos muy buenos. Hemos estado abordando la parte primigenia, la parte inicial de Porfirio Díaz, del porfiriato. No sé, ¿qué más podamos comentar por ahí? No, pues creo que está muy bien todo. No, pues te falta un chorro. ¿Se está viendo la pantalla algo ahí o no se ve nada? Sí. Bueno, vamos a terminar ya la clase con algún punto. Entonces, vamos a quedarnos en la primera etapa. No sé si llevan apuntes por ahí, no sé cómo le hagan. Bueno, entonces tenemos un primer subperiodo. Con este nos vamos a despedir, que es 1877-1890, y ya lo comentaron con mucha sabiduría, con mucha sapiencia, a su manera, Arnoldo, Emerson y Elías. Y los 3 ingredientes son los siguientes: conciliación, que eso no lo manejamos bien el día de hoy; negociación, creo que sí quedó más o menos claro; y represión, que eso no hay necesidad de ¿cómo se llama?, de ahondar mucho. De conciliación, creo que ahí falta ver a qué nos referimos con conciliación. Chéquenlo por ahí bien. Entonces está la figura de Porfirio Díaz y el tren de Tuxtepec, ¿verdad?, que él estaba en contra de las relaciones consecutivas. Va a haber relaciones consecutivas a partir del 84, cosas que él mismo había criticado, ¿no? La permanencia tanto de Juárez como la intención de Lerdo de seguir en el poder, y nada más estuvo 34 años, ¿verdad? No fue mucho tiempo. Esta sí fue una dictadura, y no como la del pobre de Santana, que no estuvo ni 5 años y medio en el poder, sumando las 11 veces que estuvo, y decimos la dictadura de Santana. Bueno, está bien. Tejió un complejo enramado de alianzas, que eso habría que volverlo a comentar, que le sería políticamente redituable en el corto y mediano plazo. No estamos hablando de largo plazo, corto plazo. Esto sí lo comentamos, chequenlo. Bueno, lo comenté más yo que ustedes, la idea es que ustedes lo comentaran. El papel de los gobernadores. Tuvieron un rol esencial en la estabilidad y en el desarrollo del régimen porfirista. Ahí se consolidaron los intereses, fíjense bien, de los grupos regionales. Lo vemos en el caso de yo que estudié por ahí la cuestión citrícola y el ferrocarril. Se ve claro en el caso de Jerónimo Treviño, que de repente es accionista del ferrocarril, de un montón de minas, Naranjo también, de empresas, de empresas urbanísticas, ¿verdad? Es cuando surge por ahí el famoso obispado, la colonia del obispado y cosas por el estilo, la estación del Golfo, por decir iconos que ahí los vemos hoy en día todavía. Y es más o menos para entender que es a través de los gobernadores cómo se va a negociar
con las regiones. Un poco lo que comentaba hace rato Elías en un comentario que hizo por el chat, ¿sí? Y el otro punto, esto no lo comentamos, con esto podemos empezar si quieren la próxima clase, el control de los poderes. O sea, acuérdense que Porfirio Díaz forma parte del poder ejecutivo, un poder ejecutivo que casi en todo el 19 había sido muy débil, había sido prácticamente inofensivo, empezando por el propio Iturbide, ¿no? Que no lo dejaron gobernar ahí el Congreso, que nuestro paisano por ahí se la pasaba ahí criticando, burlándose de él, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es importante el control de los poderes legislativo y judicial. ¿A través de qué? De un sometimiento. Vamos a ver que va a haber personajes que 3 años van a ser diputados locales, luego van a ser diputados federales, luego van a ser senadores, luego van a ser gobernadores, luego van a volver a ser diputados, y hay una perpetuación de legisladores y también de los jueces. Entonces, con el punto 4, si gustan, empezamos, y tendríamos que ver por ahí la cuestión de la segunda etapa, que es ya el centralismo, el autoritarismo y el personalismo, ¿verdad? Y finalmente la tercera etapa, que es la inmovilidad, la crisis y el antireeleccionismo. Más o menos mentalmente apunten las etapas, ¿sí? Tenemos la primera etapa 77-90, segunda etapa 88-90 y la de 907-1911, que es ya al final cuando aparece el barco Ipiranga, que era alemán, por cierto, era tan importante como este que vemos en la película famosa de, no me acuerdo cómo se llama, la película que todos vemos del transatlántico que se hunde, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar la próxima clase, si son tan amables, con la perpetuación en el poder, no de Porfirio Díaz, sino de sus aliados, de sus, se dice como dicen en el rancho, de sus compinches, ¿verdad? Muy bien. No sé si se vio, ¿verdad? Me dice Emerson, ¿sí se vio las imágenes? Sí. Bueno, espero hayan anotado las fechas, los subperiodos. Más o menos esa es la propuesta de la lectura y de un servidor para comprender en primera instancia, ¿no?, eso que llamamos el porfiriato, el porfirismo, que también, ya para terminar, ya son las 10 de la mañana, podríamos detectarlo o identificarlo como el Estado liberal oligárquico. En el plano epistemológico, en el plano de los conceptos bonitos y bien dichos, el porfiriato no es otra cosa que un Estado liberal oligárquico, de las oligarquías. Eso lo digo hasta el final, ya después de todos los comentarios que hicimos y que sustentan este concepto, que es otra forma de llamarle al porfirismo y que a mí me parece que es más correcto que otros conceptos por ahí que se les están, que la dictadura y quién sabe qué más. Eso está incluido, ¿no?, en el paquete, en el combo. Muy bien. Bueno, pues muy bien, ahí los invito a que participemos más. Si el porfirismo es la concentración del poder, pues ahora tuvo que concentrar la participación en 3 personas, lo cual no nos habla bien de la. Vamos a la próxima clase a ver si tenemos más participación, y con la propuesta de subdivisión que les acabo de mostrar hace unos momentos. Pues ahí le dejamos entonces y nos vemos mañana en historiografía. No se les olvide leer por ahí al sabio médico, con lo que vamos a iniciar la clase. Hasta entonces. Gracias, profesor. Buen día. Luego.